Primero, lo escuchó aquí. Con Julián Satarain, de 21 años de edad, inmigrante indocumentado, no se pudo beneficiar con DACA. Hoy haces historia, Julián, eres la noticia del día. Hola, buenos días, muchas gracias por tenerme en su programa. Es la primera vez que tenemos a personas indocumentadas dentro de una posición oficial en el gobierno, ¿verdad? Es la primera vez que esto pasa, nunca había pasado anteriormente y ahora tenemos la oportunidad de representar a nuestra propia gente, ¿verdad? ¿Qué hiciste a tus 21 años para merecer este nombramiento? Bueno, por los últimos 7 años he estado trabajando aquí en la ciudad de Huntington Park, organizando eventos para educar a nuestros jóvenes a cómo aplicar para la universidad, cómo aplicar para becas. Las voces de la noticia las escucha primero aquí. Que no le cuenten. Las exclusivas se producen en Sin Censura con Vicente Serrano. Punto. Sin Censura lo lleva hasta el lugar de los hechos. Esta es una entrevista sin censura. En estos días que han dado del tingo al tango en los aeropuertos en México, en Guerrero, en Sonora, en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, me he dado cuenta de una petición para que el gobierno federal en México tenga cuidado con el convenio bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos. Yo no entiendo con claridad hasta qué punto se trate de este convenio bilateral, pero sí sé que existe una gran preocupación y le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura al capitán Santiago López Cadena, vocero del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, para que hablemos de estas preocupaciones, de qué se trata y qué está en juego. Capitán, muchas gracias, los saludo desde Guatemala, usted en la Ciudad de México, ¿verdad? Así es, bueno, ahorita estoy en Nueva York, mi estimado Vicente, porque estoy de vuelo, pero sí, estamos ahí en la Ciudad de México. De base, un gusto saludarte y a todo tu auditorio. Gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por hablar de estas cosas sin censura. Este convenio bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos, ¿qué pone en juego? Está siendo negociado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Departamento del Transporte de Estados Unidos. Háblenos de qué está en juego, capitán. Exactamente. Bueno, vamos a hablar que el convenio bilateral actual entre México y Estados Unidos en materia de transporte aéreo ya está bastante, bueno, la última revisión fue hace mucho tiempo, entonces sí hay necesidad de valga la redundancia, de revisarlo, sí hay necesidad de actualizarlo. Sin embargo, lo que estamos nosotros muy preocupados, yo puedo hablar por la parte de México como trabajadores, como industria e incluso las mismas líneas aéreas, es en la reciprocidad y en la posibilidad de tener condiciones de competencia equitativas. ¿A qué me refiero con equitativas? Sabemos que la flota aérea de las aerolíneas norteamericanas asciende a más de 7,000 aviones, mientras que la flota de las aerolíneas comerciales mexicanas no supera los 350. Eso nos habla de una clara desventaja. Otro dato muy importante es que el 75% del mercado bilateral entre México y Estados Unidos lo operan aerolíneas americanas y el resto las aerolíneas mexicanas. También es un dato que nos habla del comportamiento actual de la industria. Entonces, lo que nos preocupa es que estamos en condiciones, hablando de la parte mexicana, de desventaja para poder competir con la industria americana, con este convenio. Por eso estamos pidiendo que se incluyan salvaguardas para poder hacer una competencia equitativa. Déjeme entenderlo, capitán. En otras palabras, si no se ponen las pilas del lado mexicano, entregarían básicamente la industria aérea a la estadounidense. Así es, bueno, de cierta forma, más que entregarla, Vicente, sería dar la apertura para que la industria aérea mexicana se hiciera bastante pequeña, más aún de lo que es. Vamos a ser claros también que la industria aérea nacional, hablando de la parte de México, ha mantenido desde el desafortunado cese de operaciones de Mexicana Aviación un crecimiento sostenido, y esto se vería mermado por este convenio que habla de la actualización de las libertades del aire. Hoy, ¿cómo funciona? Hoy funciona por pares de ciudad, es decir, 2 operadores mexicanos y 2 americanos pueden volar entre una ciudad de México y Estados Unidos. El ejemplo que guste es, por ejemplo, el de Chicago. Opera Aeroméxico y Volaris de la parte mexicana, y de la parte americana, American y Delta, por decirte algo. Esto se conoce como tercera y cuarta libertad del aire. Lo que se haría con este convenio sería abrir esas terceras y cuartas libertades en su totalidad. Ya no sería pares de ciudad, sino que el total de operadores que quieran hacer esta ruta podrían hacerlo.
Eso no lo vemos malo siempre y cuando existan posibilidad de competir, y la posibilidad de competir es con alianzas profundas o alianzas comerciales entre líneas mexicanas y americanas bajo el concepto en Estados Unidos, del antitrust immunity. El antitrust immunity es una figura que otorga la DOT a ciertas aerolíneas para que puedan operar en alianza con aerolíneas americanas. Hoy por hoy existe una solicitud en el DOT de Aeroméxico y Delta para concretar esta alianza. Con estas condiciones sería posible que compitiéramos, porque vamos a ser francos, la industria mexicana no está en condiciones de competir con la americana de ninguna manera. Entonces, lo que estamos pidiendo, entre otras cosas, es esta figura que se autorice a los operadores mexicanos, a los que quieran hacerlo con cualquier operador americano, para poder juntos incursionar en este nuevo convenio y crecer, y que crezcan las industrias de ambos países, no solo la americana. Oiga, capitán, para las personas que nos están escuchando, que no sepan qué es el DOT, es el Departamento de Transporte de Estados Unidos, déjeme preguntarle, capitán Santiago López Cadena, ¿y al viajero, al Vicente Serrano que se sube al avión, por qué debe de importarle este tema? Fíjate, es muy interesante la pregunta que haces y es el punto que iba a tocar a continuación. Se maneja por la parte, por ejemplo, en México, se maneja la falacia de que esto va a ser benéfico para el usuario, sobre todo por los precios al consumidor. Lo que sucedería, por ejemplo, déjame hablarte un poquito rápidamente de las quintas libertades, que también se están manejando por autorización posterior al convenio de autorización después de un análisis profundo. Sería, por ejemplo, que American Airlines pueda volar de Chicago a México y de México a Buenos Aires, por decirte algo. Esa ruta México-Buenos Aires hoy puede ser operada por aerolíneas mexicanas, pero podrá ser operada si se autoriza por aerolíneas americanas. Al usuario, inicialmente, hay una práctica en el mercado que se le conoce como dumping tarifario. ¿Qué quiere decir esto? Que la aerolínea más fuerte se mete en la ruta de la aerolínea más débil con precios mucho más bajos de los de la aerolínea que lo está operando y muchos más bajos del precio real de operación para sacarnos del mercado al otro competidor. Una vez que saca el otro competidor del mercado, los precios suben de tal manera que son incluso superiores a los precios iniciales. Entonces, quizás se podría parecer que el usuario, que tú, por ejemplo, Vicente Serrano, como dices, eres beneficiado inicialmente por los precios, pero estamos hablando de un periodo de 1 año, 2 años, y posterior a eso los precios serían incluso superiores. Entonces, si nos podemos utilizar una visión a largo plazo, no es conveniente. Oiga, capitán, y ya de por sí las cosas están complicadas, porque hoy en día nada más vuela Aeroméxico y muy pocos vuelos de Interjet, por ejemplo, a Estados Unidos. Verdaderamente los viajeros, sobre todo mexicanos, los clientes mexicanos, quedamos a merced de lo que nos pongan, y muchas veces los precios son exorbitantes. O sea, la cosa se podría poner peor si no se toman las previsiones correspondientes, ¿es lo que nos quiere decir? A largo plazo sería de esa manera. A corto plazo podría ser incluso más baratos los precios, por lo que te comentaba el dumping tarifario, para sacar a los operadores más débiles del mercado, y una vez que se saquen esos operadores, los precios podrían ser incluso superiores a los actuales. Ahora bien, si este convenio se realiza de manera adecuada, con las salvaguardas y las alianzas profundas, estas alianzas profundas permitirían, por ejemplo, que las aerolíneas mexicanas y americanas que estén aliadas, valga la redundancia, puedan operar en las mismas rutas, ponerse de acuerdo en hacer un conjunto muy ordenado en cuanto al tema de tarifas, y eso sí sería benéfico para el usuario. Entonces, nosotros no estamos negados a que se hagan las cosas, simplemente que se hagan bien para que salga ganando el usuario, que finalmente es el que mantiene esta industria, y que salgamos ganando los trabajadores, la industria, las aerolíneas y ambos países. Sin embargo, como está el convenio, si se da sin las salvaguardas adecuadas, esto va a ser perder para todos, perder para ustedes como usuarios, para nosotros como trabajadores y para las aerolíneas mexicanas como industria. ¿Y en qué momento estamos? ¿Dónde está el convenio bilateral? Porque tengo entendido que tiene que ser ratificado en el Senado de la República, ¿no? Esto es correcto, Vicente. El convenio actualmente está en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Es un memorándum de entendimiento, lo que se firmó en noviembre del año pasado entre el Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México. La Consejería Jurídica de la República, y posterior la Presidencia lo tendrán que enviar al Senado. El Senado lo tendrá que analizar para que se ratifique. Se planeaba inicialmente que este convenio entrara en vigor a partir del 1 de enero del 2016. Estamos hablando que nos faltan prácticamente 2 meses. Sin embargo, el convenio
convenio aún no se encuentra en el Senado. Entonces, creemos nosotros que estará en el Senado en el primer trimestre del año entrante. O sea, Entonces, lo que han hecho es tendremos que estar muy anticiparse. atentos. ¿Perdón? Lo que han hecho es anticiparse, pues, para Así es, crear tenemos que conciencia. anticiparnos para informar al Poder Legislativo de México para que sepan qué es lo que está pasando y sepan qué es lo que van a firmar. Y finalmente, la obligación que tienen ellos, yo creo que todos como mexicanos, es velar por el beneficio del pueblo, ¿no? Y del público usuario y de los ciudadanos. Capitán, tenemos poco tiempo, sé que anda muy ocupado, pero quiero preguntarle, y como el programa se llama Sin Censura, quiero que me hable sin censura. El servicio de las aerolíneas mexicanas comparado a los grandes emporios, a las grandes aerolíneas estadounidenses, por ejemplo, ¿en dónde está? ¿Estamos al tú por tú? Porque le digo, yo me topo con pared cada vez que viajo de Estados Unidos hacia abajo, porque digo yo, caramba, a veces se me hace, a lo mejor soy muy injusto yo, que estamos muy por debajo del servicio que ofrecen esas aerolíneas grandes. ¿Estoy equivocado? Bueno, tú mejor que nadie como usuario lo podrás decir. El usuario finalmente es el que mide la calidad del servicio de las empresas. Sin embargo, podemos ver prácticas, por ejemplo, en las aerolíneas americanas, en la que tú gustes, Delta, American, etcétera, por llamar algunas sin poner ejemplos específicos. Los servicios de comida, los servicios de bebida se cobran. Si tú te subes, por ejemplo, a una aerolínea mexicana como Interjet o Aeroméxico, son bebidas de cortesía, son alimentos de cortesía. Entonces, nosotros creemos, yo como usuario, porque finalmente, además de ser trabajador, soy usuario, también vuelo de pasajero, me he dado cuenta que el servicio de las aerolíneas mexicanas está al nivel de las americanas, por supuesto que en su debida proporción. Las americanas tienen, como comentamos, más aviones, más infraestructura, pero vamos a hablar que tenemos en la industria mexicana una de las flotas más jóvenes del mundo. Los aviones que tenemos son nuevos, el servicio es bastante bueno y tú y cualquier usuario lo podrá constatar de mejor manera, sobre todo en esa parte que te decía de los alimentos. Entonces en México se siguen ofreciendo esas amenidades, ¿no? Pero en los aeropuertos, por ejemplo, no sé si eso sea parte del mismo debate. Llega uno al aeropuerto de la Ciudad de México y dice, Dios mío, vale más que me haya confesado porque no sé si vaya a dar con bola. La verdad que el aeropuerto de la Ciudad de México está muy atrasado en cuestión de asignación de salas, en cuestión de incluso del manejo de la gente alrededor del aeropuerto. ¿Eso también se toma en cuenta a la hora de hablar del servicio? Por supuesto que se debe tomar en cuenta. En general, si podemos hablar del aeropuerto es otro tema, porque así como ustedes son usuarios de las aerolíneas son usuarios del aeropuerto, y ustedes tal vez también. Entonces, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México, más que nada, el aeropuerto de la Ciudad de México está rebasado y está saturado, declarado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación de México, de las 7 de la mañana a las 11:59 de la noche. Entonces, esta saturación, esta falta de capacidad del aeropuerto hace que haya retrasos, como tú bien lo comentabas, falta de asignación de salas, etcétera. Sin embargo, esto no es responsabilidad de las aerolíneas, ni mexicanas ni americanas. Estamos convencidos de que el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México resolverá este problema. Sin embargo, para que empiece a operar, pues falta todavía bastante tiempo. Claro, y hay que reconocer también que ustedes, los capitanes mexicanos, son de los más codiciados en el mundo. Tengo entendido lo que me dicen mis amigos en la industria. Por eso ayer que estaba aterrizando en Ciudad de Guatemala con esa turbulencia que parecía que se iba a caer a pedazos el avión, decía yo, Diosito, que el piloto sea por favor mexicano. Y hay que reconocerlo, ustedes están entre los mejores pilotos del mundo. Eso es cierto, ¿no? Confírmemelo. Bueno, la verdad es que hay pilotos mexicanos prácticamente ejerciendo en todo el mundo. Tenemos pilotos mexicanos volando en China, en Emiratos, incluso, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Chile. Yo creo que los pilotos en todo el mundo son buenos, todos somos igual de buenos. Tenemos que tener el mismo nivel técnico. Es decir, un piloto que opera un Boeing 737 en American Airlines y un piloto que lo opera en Sudamérica lo tiene que hacer de la misma manera, porque es finalmente el mismo fabricante. Ahora bien, las condiciones orográficas de la Ciudad de México, la infraestructura aeroportuaria de la que hablábamos, sí hace un poquito más compleja la operación en México. Por eso quizá
se menciona esto que hemos escuchado muchas veces, pero yo estoy seguro que los pilotos en todo el mundo somos igual de profesionales y tenemos que estar en el mismo nivel para brindar el mismo nivel de seguridad a todos los usuarios, como ustedes. Usted está pecando de humildad, debo de decirlo. No hay nada como aterrizar o despegar con un piloto mexicano. Capitán Santiago López Cadena, ojalá que se cumpla esta equidad que ustedes piden en el convenio bilateral del transporte aéreo entre México y Estados Unidos, si es para el beneficio de ustedes como trabajadores y de nosotros como usuarios. Y yo le agradezco que no quiten el dedo del renglón. Exactamente, Vicente, eso es lo que se busca, un beneficio general para todos. Te agradezco mucho a ti el espacio y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias y por estar al pendiente del tema, porque finalmente es un tema que va a afectar, es un asunto que va a afectar tanto a los usuarios americanos como mexicanos, porque ambos se transportan entre los dos países. Gracias, capitán Santiago López Cadena, vocero del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional, hablando sin pelos en la lengua, sin censura con nosotros desde Nueva York, y nosotros continuamos transmitiendo en vivo y en directo desde Guatemala, porque mañana nos dan la oportunidad de platicar sin censura con el presidente electo de Guatemala, don Jimmy Morales. Y vaya que sí hay temas que hablar, que abordar sin censura. ¿Y usted dónde nos escucha? Aquí en Chicago, al norte. Estoy acá escuchándolos en Waukegan, Illinois. Pase la voz. Cada día llegamos hasta donde usted se encuentra. Sin censura con Vicente Serrano.